Casas Grandes, Chihuahua, México. Es una población del estado mexicano de Chihuahua, cabecera del municipio de Casas Grandes, situada a 3 kilómetros de la ciudad de Nuevo Casas Grandes y junto a la zona arqueológica de Paquimé. El municipio de Casas Grandes es uno de los 67 municipios que integran el estado mexicano de Chihuahua. Se encuentra localizado al noroeste del estado y su cabecera es el pueblo de Casas Grandes. En él se encuentran las ruinas de Paquimé, el principal centro arqueológico del norte de México. En su época, siglo XVIII, el pueblo de Casas Grandes fue el primer y mayor centro de autoridad en la región, con el grado de alcaldía mayor. Con el tiempo, la población quedó subordinada al presidio de San Buenaventura. Alrededor de 1820, la comarca de Casas Grandes adquirió categoría de municipio, categoría que se conserva hasta la fecha. Tiene una extensión territorial de 3.719 kilómetros cuadrados. Limita al norte con el municipio de Janos, al este con los de Nuevo Casas Grandes, Galeana e Ignacio Zaragoza, al sur con el municipio de Madera y al oeste con el estado de Sonora, donde sus límites corresponden a los municipios de Bacerac, Bavispe, Huachinera y Nácori Chico. El territorio del municipio tiene una clara división de dos áreas orográficas. Al este, una extensa serie de planicies por las que se discurre el río Casas Grandes, y al este, el extremo norte de la Sierra Madre Occidental, que se extiende hasta los límites con Sonora. En el territorio de Casas Grandes, la Sierra Madre tiene una altura mucho menor que en otros municipios del estado. En el estado de Chihuahua, en la margen occidental del río Casas Grandes, al sur de la población del mismo nombre, se encuentra Paquimé, asentamiento prehispánico descrito por cronistas españoles como una gran ciudad con edificios que semejaban haberse construido por los antiguos romanos. Había casas de gran tamaño, fuertes y altas, de hasta 6 o 7 pisos de altura, con torres y muros como fortalezas para protección y defensa en contra de sus enemigos, que sin duda asediaron a sus habitantes. La soberanía territorial de Paquimé dependía fundamentalmente de los recursos naturales que brindaba su entorno. Así, obtenía la sal de las áreas del desierto de dunas de Samalayuca, que constituía su límite de influencia hasta el este. Del oeste, de las costas del Océano Pacífico, provenía la concha para el comercio. Hacia el norte estaban las minas de cobre de la región del río Gila y hacia el sur del río Papigochi. Así el término Paquimé, que en lengua náhuatl significa Casas Grandes, se refiere tanto a la ciudad como a su área cultural específica. Quizás el aspecto más importante de Paquimé, situada en una región bastante árida, fue la construcción de enormes obras, llevadas a cabo en las laderas de la sierra que impedían la erosión y que llevaban el agua a los terrenos de cultivo, que a su vez mantenían a esa progresista comunidad. Las construcciones principales eran palacios con habitaciones de adobe y ventanas en forma de T, equipadas con fogones y talleres para trabajar turquesa, concha y piedra. Asimismo, había 2 canchas de juego de pelota, una construcción de planta cruciforme que posiblemente funcionó como un observatorio, basamentos para depositar a los sacrificados y edificios con planta en forma de ave. La Secretaría de Turismo dio a conocer en septiembre del 2015 la aprobación de Casas Grandes como pueblo mágico. Lo que le da a Casas Grandes su estatus de pueblo mágico es sin duda su riqueza histórica. Cada paso que das por sus calles te transporta al pasado de este pueblo, lleno de anécdotas, leyendas, tradiciones, personajes ilustres y arquitectura excepcional. Lugar de exquisita gastronomía, destacada por tener platillos como el guisado abijeo, carne seca con chile colorado y frijoles refritos, la barbacoa de hoyo, la carne asada, los envasados de durazno y manzana y el rescate de la sopa de piedra, las gorditas de maíz y tamales, además de la bebida tradicional por excelencia, el sotol, un destilado artesanal de la planta con el mismo nombre que se cura con una víbora de cascabel. La cocina de Casas Grandes demuestra la fusión cultural que ha experimentado a lo largo del tiempo.
Festival Nueva Paquimé. Arte, cultura, actividades artísticas, gastronomía, callejoneadas, degustaciones, música y hasta concursos se pueden disfrutar. En él buscan promover la región noroeste del estado. Se lleva a cabo en el mes de agosto. Se realiza también una callejoneada, la cual consiste en un recorrido por las calles y callejones de Casas Grandes. Los caminantes van acompañados de música, cantos tradicionales, estaciones teatrales, el burrito que no puede faltar y el jarrito de sotol. Las tradicionales ferias de San Antonio en el municipio de Casas Grandes se llevan a cabo en el mes de junio. El desarrollo de esta actividad, que organizan autoridades eclesiásticas con el fin de festejar a San Antonio, el patrono de la cabecera municipal. Con la participación de expositores, restauranteros y cocina típica tradicional, se realiza la Fiesta del Chile en el municipio de Casas Grandes, evento que tiene el objetivo de impulsar esta entidad. A 10 kilómetros de la hacienda de San Diego está el pueblo de Juan Mata Ortiz. Actualmente esta población es un centro alfarero único en el norte, pues la mayoría de sus habitantes viven de la fabricación de la finísima cerámica inspirada en la técnica y diseños de la cultura de Paquimé. Esta obra la inició Juan Quesada, Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1999, quien sigue siendo un inspirador y promotor de este gran grupo de artesanos. Templo en Colonia Juárez, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, construido en 1999 en esta comunidad. Considerado el templo más pequeño del mundo, en donde se realizan ceremonias los fieles de esta iglesia. Academia Juárez, edificio construido en 1904 por los colonizadores mormones. Actualmente es una escuela que imparte estudios de secundaria y preparatoria bilingüe. Se hace notar por su singular arquitectura victoriana de ladrillos. La hacienda de San Diego está ubicada a un poco más de 10 kilómetros al sur de Casas Grandes, entre las poblaciones de Colonia Juárez y las de Juan Mata Ortiz. Esta construcción se inició en 1902 por órdenes de don Luis Terrazas, el mayor terrateniente de la historia de Chihuahua y 2 veces gobernador del estado. El general Terrazas mandó edificar, o en su defecto comprar, haciendas por todo el estado. El general solía decir que él no era de Chihuahua, que Chihuahua era de él. La hacienda de San Diego no era la más grande, ni la más lujosa de todas sus propiedades. Este título lo ostentaba la hacienda Quintas Carolinas en las afueras de Chihuahua capital. Museo de las Culturas del Norte. Se localiza en la zona arqueológica de Paquimé, en Casas Grandes, a 267 kilómetros de Ciudad Juárez y a 321 kilómetros de la capital del estado. Inaugurado el 28 de febrero de 1996. El museo posee una selección estupenda de más de 2.000 piezas, con fósiles de megafauna y cerámica de Paquimé, maquetas y otros lugares de la Gran Chichimeca, y objetos de la historia regional como armas e implementos agrícolas. Paquimé es una zona arqueológica de la cultura de Paquimé. Está localizada aproximadamente a 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, y a medio kilómetro del poblado de Casas Grandes. Esta zona arqueológica fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Cueva de la Olla es un sitio arqueológico en el noroeste del estado mexicano de Chihuahua, unos 47 kilómetros al suroeste de Nuevo Casas Grandes, en las cercanías del ejido Ignacio Zaragoza. El sitio se encuentra dentro del abrigo natural de la cueva. Este sitio recibió su nombre porque cuenta con una estructura redondeada, semejante al de una olla. Se trata de un granero de grandes dimensiones. Su forma recuerda a la de una gran vasija. Es uno de los sitios más característicos de la cultura paquimé. La cerámica en Casas Grandes alcanzó un gran desarrollo artístico, debido principalmente a sus delicadas formas simétricas, que llegan a tener paredes bastante delgadas, además de la bella decoración del interior y exterior de las vasijas. Entre estas piezas de arcilla encontramos una gran diversidad de formas. Esta cerámica ha causado gran admiración desde finales del siglo pasado. Entre los mitos y leyendas destacan la de la India, el último apache libre de Chihuahua, y la sacerdotisa de Casas Grandes.
de cuidar Paquimé porque es un legado que nos dejaron los primeros pobladores. Conocieran Paquimé porque es parte de nuestra historia. En los libros de mi entidad, de tercer grado de primaria, se encuentra información muy interesante sobre las ruinas de Paquimé, pero no es como vivirlo, vivir la experiencia. Ya, Paquimé era cuando añado ni ya daña que nació que Considero que la historia es fundamental en los primeros grados de enseñanza. Para que los niños aprendan historia, debe de estar bien encaminada por el maestro, que al maestro le guste historia. Nosotros podemos aprovechar muchos materiales, muchísimas herramientas, pero lo más elemental en tercer grado de primaria es el entorno y la contextualización. En este caso vamos a hablar de Paquimé. Paquimé nos queda a unas horas de aquí en Casas Grandes. Es una gran herramienta que podemos utilizar en el libro de Chihuahua en tercero, porque está cerquita de nosotros, podemos ir a visitarla, podemos explicar, incluso hasta dar el tema ahí. Nosotros tuvimos la ventaja de dar el tema y está en trámite el paseo. Es muy importante que los niños lo conozcan y que expresen cómo fue, cómo es y cómo será en un futuro. Que los niños entiendan que es un patrimonio cultural y que nosotros como personas somos parte de él y lo tenemos que cuidar y proteger. Yo considero que los niños están a temprana edad en la que ellos aprendan, critiquen, valoren y analicen la historia. Y a partir de ahí los niños van a tener o van a adquirir ese gusto por la historia, no nada más en primaria, sino en grados posteriores. ¿Cómo utilizo la historia regional durante mi práctica docente? Bueno, existen muchos medios y recursos con los que contamos para poder trabajar con ellos durante nuestra práctica. Te podría mencionar los museos, las zonas arqueológicas. Bueno, dentro de los museos tenemos el de Villa, el de Juárez, el Calabozo Hidalgo, las zonas arqueológicas como Paquimé y como las 40 casas en las que los muchachos normalistas pueden acudir. Podemos llevarlos y mostrarles el pasado de nuestros orígenes. También tenemos lo que son los corridos. En los corridos se narran hechos y sucesos históricos. Se narran también sucesos de personas y cosas de la vida cotidiana. En las leyendas urbanas, en cada uno de los pueblos existen leyendas urbanas que nos platican esa historia de ese pueblo. También podemos ir a las estatuas, a los monumentos, a los obeliscos. Por ejemplo, el obelisco acá del norte, ese de Sacramento. Podemos acudir a las ciudades importantes. Ciudad Juárez tiene ahí el Paso del Norte, ahí estuvo nuestro presidente Benito Juárez. También podemos estudiar las etnias, como lo que son los tarahumaras, y ellos tienen, sus costumbres, sus tradiciones, lo que es su historia. Aquí sería dar realce a esos documentos primarios, como son las fotografías, como son los escritos, y así podríamos ir también a los archivos históricos. Por ejemplo, la Normal del Estado tiene un archivo histórico.